conexión y los que se comienzan a conectar a través de esta plataforma Facebook Live. Les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias MIPYME sobreviviendo al COVID-19. En esta ocasión estaremos conversando con un consultor de negocio que nos estará hablando de cómo gestionar las pymes en tiempo de crisis. Estaremos abordando el tema con Lenín Pacheco. Es un profesional con una visión amplia de los negocios, ha impactado de manera positiva a las empresas en su gestión de cambios y procesos, es docente que tiene una experiencia de más de 10 años, compartiendo sus conocimientos a estudiantes, emprendedores. También posee una maestría, es experto en marketing y dirección de desarrollo de dirección. Y con él estaremos hablando sobre la gestión de las pymes. Sobre todo ahora en estos momentos que las pymes necesitan herramientas y técnicas y estrategia para poder sobrevivir a algo que ha sido imprevisto como el COVID-19. Bienvenido, Lenín. Muy buenas noches, Darnet, y gracias por la invitación. Y la verdad que estamos bastante contentos de compartir un poco a través de Ducis Academy y que podamos compartir algunas ideas y algunas experiencias con nuestros seguidores en la noche de hoy y poder entonces dejar trillado un camino de esta relación del conocimiento, de la práctica y sobre todo de las soluciones empresariales se puedan ir viendo en los resultados de nuestros seguidores. Sí, muy importante agregar valor y información, contenido, sobre todo en todo lo que está pasando ahora, que estamos en un entorno vulnerable y volátil, que eso genera incertidumbre a los emprendedores. Y a veces necesitan esa ayuda, esa orientación, que no saben quién realmente le puede asesorar, porque lo hace posiblemente una persona de la parte teórica, más no de la práctica. Eso sí es verdad. Mira, ¿qué está pasando un poquito con eso que tú señalas? Nosotros ahora en República Dominicana, por motivo del COVID, hay cerca de unos 325,000 empleados, según las últimas estadísticas, que están en un proceso de suspensión, camino a un desahucio. Y eso es el reflejo de cerca de unas 30,000 empresas que se han acogido al esquema de suspensión. Ese grupo de dominicanos y de dominicanas van a entrar en una competencia tanto de un puesto de trabajo como de desarrollar una nueva unidad de negocios. Pero también hay un componente interesante que hay un híbrido, que es el grupo de personas que es empleado, que se vieron afectados por el tema de sus ingresos y necesitan tener un segundo ingreso para poder mantener el estándar de su estilo de vida. Los tres modelos pueden ser emprendedores desde el sitio donde se encuentran en la actualidad. Y eso es un paradigma que es bueno romper. El emprendimiento no es nada más que asumir una idea, hacerla suya y poderla desarrollar. La diferencia entre el emprendimiento de un empleado y el emprendimiento de un negocio es que el empleado, la idea que asume, es parte del sueño del dueño de la compañía. Y en el caso de él que es emprendedor de manera individual, el sueño es suyo. Y eso hace que tengamos una diferencia de manera marcada. ¿Qué va a suceder en la actualidad en República Dominicana? Nosotros en República Dominicana tenemos un emprendimiento por cada 1,000 habitantes, lo cual nos coloca en una de las tasas más bajas de América Latina. El país con más emprendimiento de América Latina es Chile, con 4 por cada 1,000 habitantes, y el más avanzado del planeta es Nueva Zelanda, con 15 emprendimientos por cada 1,000 habitantes. Ya tú sabes cuántos años luz nosotros llevamos en ese proceso, pero este tema de pandemia va a hacer que mucha gente innove en el proceso de pandemia y tenga la necesidad de poder emprender un nuevo negocio a partir de una crisis, no de una oportunidad de negocio. ¿Qué implica eso? Sí, que va a tener una visión, que tiene que tener una visión innovadora y cambio de paradigma. Entonces, en tu intervención, Lenín, las preguntas, me habías informado que te gustaría que fueran interactivas. Todo aquel emprendedor que sigue la plataforma de Ducis puede escribir su pregunta a través de Facebook y de manera directa le estaremos respondiendo sus inquietudes. Otras la podemos dejar al final de tu intervención
para hacerlo un poco dinámico y que la persona pueda aprovechar al máximo tu know-how y tu experiencia. Perfecto, vamos a hacerlo así para... Pues le cedo la palabra para que siga explicando magistralmente su exposición. Muchas gracias, Danetis. Seguía compartiendo con ustedes, las personas que nos siguen, y la verdad que le damos las gracias en el día de hoy, es que en la actualidad ese emprendimiento del cual muchas personas se van a abocar, no necesariamente por una oportunidad, sino por la crisis que se está generando en la actualidad, hay dos modalidades. Hay una modalidad de un emprendimiento de manera offline, que es cuando empezamos a desarrollar estructuras físicas, empleados, una estructura de servicio, y está lo que tiene que ver con el emprendedor online, que es el que está más hoy en día boga, debido al emprendedor que tiene menos gastos para poder entender su idea de negocios. Entonces, a partir de ahí, es bueno entender que una idea de negocios no es una empresa. Una idea de negocio requiere una serie de acciones, una serie de actividades que tienen que madurar para empezar y generar un emprendimiento. Ese emprendimiento logra tener un impacto en el mercado cuando responde a una necesidad de los consumidores y luego entonces pasa a llamarse un negocio, y aquellos que maduran a través del tiempo, entonces luego se llaman una empresa. ¿Qué está pasando en República Dominicana en la actualidad? Tenemos una ley de emprendimiento, tenemos un viceministerio de pymes y tenemos alrededor de 1.400.000 unidades de negocios en el país. Escuchen la información. Tenemos alrededor de 1.400.000 unidades de negocios en el país, de los cuales apenas 70.000 tienen formalidad. El restante 1.330.000 están en la informalidad. Desde ahí, entonces, sabemos que esa informalidad se debe a una falta de cultura, que se debe a una falta de seguimiento y a una falta de respuesta de distintos tipos de organismos, no solamente del Estado, sino también de la misma formación académica, de la familia, para poder desarrollar esa formalidad como tal. Si se dan cuenta, esa misma unidad de negocios, que son alrededor de 1.330.000, la mayoría son autónomos o personas que depende la operación de su negocio al 100% de su presencia. ¿Dónde vemos eso? Una señora que decide en su sala poner un salón de belleza, una persona que decide tener un taller de reparación de automóviles, o una persona que decide tener una tienda del barrio o un colmado. Por lo regular, esos tipos de negocios dependen de la presencia única del dueño del negocio. Cuando el dueño del negocio se enferma, evidentemente tenemos una situación de crisis. Cuando el dueño del negocio muere, el relevo generacional no necesariamente está conectado con lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, y por ende entonces el negocio desaparece en su contexto. ¿Qué nos genera eso? Nos genera una crisis de relevo generacional, una crisis de modelo de negocios, pero que hasta antes de la pandemia no la veíamos porque estábamos enfocados en otro tipo de cosas como el flujo de caja, el pago de préstamo, la atención a inventario y una serie de cosas. Entonces, ¿qué nosotros hemos podido identificar durante los últimos 10 años en nuestro país con la experiencia de más de 100 empresas que hemos abordado? Que hay 4 tipos de crisis, y cualquiera de las 4 más sensible a que una empresa desaparezca. La crisis número 1, que es la que más afecta a un negocio, es la crisis del liderazgo. Cuando un dueño de una organización, de una empresa, entiende que tiene la respuesta absoluta a todos los problemas o a todas las oportunidades y no trabaja equipo, entonces evidentemente genera una crisis, debido a que el modelo de liderazgo autoritario ya es un modelo que pasó a una segunda etapa, y si el dueño de la empresa tiene limitaciones gerenciales, limitaciones estratégicas o limitaciones financieras, cuando le llega la crisis, evidentemente, entonces tiene un impacto negativo dentro de la organización. Y de cara a que sus seguidores y sus colaboradores puedan seguir un nuevo lineamiento que no necesariamente estén de acuerdo, eso entonces genera un impacto en la productividad.
La segunda crisis que nosotros hemos identificado en República Dominicana es la crisis del modelo de negocio. Esa crisis del modelo de negocios está etiquetada en el país con el siempre se ha hecho así. Entonces, desde ahí vemos muchos dueños de negocios cuando usted va a realizar una gestión de cobro que le preguntan, por decirle algo, ¿cuál es su política de crédito? Yo le fío a los amigos míos. ¿Y por qué? Porque siempre lo he hecho así. Entonces, ese tipo de criterio del siempre se ha hecho así no se adapta a los cambios que tiene el mercado de cobros electrónicos, de cobro por mini mensaje, de una estructura de soporte, y por ende cuando el mercado se va moviendo y va avanzando, no que ese tipo de empresa se quede estático. Entonces el modelo de negocio desaparece. En el caso de República Dominicana, yo no sé si ustedes recuerdan, las tradicionales fantasías que existían en los sectores, las tradicionales negocios de expendio de carne bajo unos niveles de salubridad no acorde a lo que se requería, y así sucesivamente. Han habido una serie de negocios que han ido desapareciendo a través del tiempo y que no se han podido ir adaptando. Llama mucho la atención el negocio de los colegios, cómo se ha ido adaptando. Yo no sé si ustedes recuerdan que ustedes se inscribían por referencias y ahora los colegios hacen publicidad, tienen redes sociales, tienen productos financieros dentro de la anualidad, y por ende ha sido un tipo de empresa que se ha ido adaptando acorde y por eso ha sobrevivido a través del tiempo hasta el punto tal que han logrado ser referencia durante el mes, durante el año, porque en agosto se paga el colegio. Entonces agosto es uno de los meses más críticos. El tercer elemento de crisis que podemos encontrar en un modelo de negocios o en una empresa es la crisis financiera. ¿Dónde vemos el tema de la crisis financiera? Esa es la más común, en la que entendemos que cuando hay falta de dinero en la caja, el negocio tiene problemas. Y aquí le doy un tips. Los empresarios tradicionales o los dueños de negocios tradicionales entienden que su negocio va bien siempre y cuando haya mercancía o productos en el inventario, no deban a los proveedores y la cuenta por cobrar esté en la calle. Sí, esos tres indicadores son lo que dicen que un negocio tradicional está bien. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de empresas? Que cuando los bancos requieren los estados financieros, entonces las cosas se complican porque no están acostumbrados a este tipo de información y por ende, entonces, al no estar acostumbrados, no hay una lectura, no hay un seguimiento desde los reportes de venta, los reportes de productividad, las estructuras de recursos humanos y todo lo que tiene que ver con el esquema financiero. Yo siempre le digo a los clientes que muchas veces tenemos negocios financieros que por equivocación venden otro tipo de producto. Hoy en día, de acuerdo en la generalidad o en la media de los clientes que nosotros manejamos, recomendamos que los niveles de endeudamiento nunca excedan el 3% de su facturación total. Nos hemos llevado la sorpresa de que empresas están endeudadas hasta el 15% de su facturación total. Y por ende, eso genera crisis significativas porque cuando el flujo de efectivo no se da, hay una presión significativa. O cuando existe una brecha entre la cuenta por pagar y la cuenta por cobrar, entonces el negocio entra en un problema de capacidad de pago. Entonces, esta situación financiera es la que lleva por ende a la desaparición de muchos negocios. Aquí la tecnología tiene una gran responsabilidad porque existen una serie de ERP, de software, donde tienen la responsabilidad de poder brindar la información del lugar para poder desarrollar. Muchas veces los dueños de empresas confunden la solidez del negocio con el flujo de efectivo. Si tengo dinero en los bolsillos, evidentemente tengo la capacidad de poder salir adelante. Entonces, estas tres crisis, la del liderazgo, la del modelo de negocio y la del financiera, posiblemente haya existido en el 80-90% de las empresas que se han visto involucradas en el tema pandemia. La situación estaba que como hay un enfoque distinto, tal vez no nos hayamos podido dar cuenta de la situación que están viviendo cada uno de nuestros negocios. Y viene entonces la cuarta crisis, que es la crisis del mercado. ¿Qué significa la crisis del mercado? Es simple y llanamente cuando los consumidores y los competidores impactan nuestro modelo de negocio. ¿Dónde se da eso? Aquí durante muchos años, yo no sé si ustedes recuerdan, la Avenida Duarte
era el centro de la ciudad. Sí, ir a la avenida Duarte, usted estaba yendo al centro de la ciudad. Paulatinamente, la avenida Duarte se movió ¿a dónde? A la avenida Máximo Gómez. Entonces, el que iba a la Máximo Gómez estaba yendo al centro de la ciudad. Ya el centro de la ciudad no está en la avenida Gómez, está entre la avenida Lincoln y la avenida Churchill. Y eso es lo que se denomina el centro de la ciudad. Las grandes inversiones físicas que se hicieron en la avenida Duarte, que se hicieron en la avenida El Conde, ya hoy en día no están ahí. ¿Precisamente por qué? Porque los consumidores se han ido moviendo al polígono central de la ciudad de Santo Domingo, y también los mismos consumidores que anteriormente iban al Conde a comprar una camisa, a comprar un perfume o a comprar algún tipo de pieza de vestir, resulta que entran a Amazon o entran a alguna tienda virtual y entonces han cambiado su modelo de negocios. Entonces, ese impacto que en el caso del COVID no ha sido por abundancia, no ha sido por cambio de competidor, sino por ausencia, ha mitigado de manera significativa lo que ha sucedido con la mayoría de negocios en el país. Esa situación de yo no tener el flujo de caja ha puesto en evidencia las tres crisis anteriores, y entonces ahora mismo la solución más básica de los gerentes en República Dominicana y de los dueños de compañía es simple y llanamente despido de personal. Y en el caso nuestro, que tenemos una serie de operaciones, esa es una de las salidas que nosotros hemos tratado de evitar, y la verdad que hoy en día estamos cosechando unos resultados al no tomar esa decisión, y preferimos mejor bajar unos ritmos de trabajo, redefinir algunos esquemas de ingresos, reinventarnos en el proceso y sobre todo tener la filosofía de no detenernos para que eso no cause un rezazgo en toda la estructura productiva que nosotros tenemos en cada una de nuestras empresas. Entonces, desde ahí, la crisis del COVID lo que ha hecho sumarse a las tres crisis anteriores, y por ende nosotros tenemos 4 crisis abrazando empresas donde el 90% no son empresas, sino son negocios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un negocio? Yo no sé, el equipo que está siguiéndonos, si se ha podido dar cuenta que cuando el dueño de la empresa no tiene dinero, va a la caja, la abre, y si le faltan algún tipo de dinero para hacer algún pago con compromisos, combustible, cambio de vehículo, una cena, abre la caja y retira dinero de la compañía. Eso es uno de los 7 pecados capitales del manejo de un negocio. Entonces, a partir de ahí, el manejo de la crisis es que cada dueño de empresa tiene que entender que tiene un negocio o una empresa. ¿Qué hace un negocio? Mezcla las finanzas personales con la de la empresa. ¿Qué hace un negocio? Todo depende del dueño, no hay procesos y procedimientos, la marca es el dueño, no existen las reuniones ni procedimientos para el tema de reclutamiento y selección de personal, las políticas de créditos y cobro y las de cuenta por pagar también desaparece, y entonces todo el centro del negocio es el dueño. Y esa es la principal característica, es lo que diga el DOM. Y eso me pasa mucho en empresas que tienen que ver con empresas familiares. Cuando los hijos están entrando en el negocio, existe esa disrupción, existe esa crisis, porque los hijos tienen que adaptar todo lo que digan sus padres para poder incursionar dentro del negocio. Otro elemento fundamental de lo que es un negocio es la ausencia de manejo de finanzas del negocio. No sabemos cuándo invertir, no sabemos en cuánto está nuestro inventario, cómo rotan los inventarios, cuál es nuestro nivel de apalancamiento, cómo es nuestra relación con los bancos, y por último, que siempre hay que tomarlo en consideración hoy en día, debe de existir un mínimo de preparación para la relación con el gobierno. Y aquí, cuando hablamos de la relación con el gobierno, nosotros venimos de una cultura anti-impositiva. Entonces ya ahora tenemos que entender que la relación con la Dirección General de Impuestos Internos de República Dominicana debe ser afable, debe de ir creciendo y sobre todo debe de ser colaborativa y transparente. El segundo estamento que tiene que ver con la relación con el Estado es la parte de las relaciones laborales, como le hablan los expertos en recursos humanos.
nosotros debemos de entender de que el acuerdo entre las partes nunca está por encima de las leyes. Y hay una serie de elementos, una serie de procesos, una serie de requerimientos que ya el dueño de empresa hoy en día debe tener claro cuál debe ser su vínculo. Y el tercer elemento con el cual nos tenemos que relacionar con el Estado es con el entorno. Hoy en día, el tú vincularte con la seguridad de alrededor de tu negocio, con vincularte con el proveedor eléctrico, con el proveedor del agua, en algún momento tú tienes que mantener activas esas relaciones porque son insumos necesarios para que tu negocio pueda o tu empresa puedan mantenerse de manera permanente. Entonces, si una de estas características anteriores usted le está viviendo, entonces usted tiene un negocio. Si usted no se puede ir de vacaciones, usted tiene un negocio. Si usted tiene que ir a abrir su negocio y cerrarlo, usted tiene un negocio. Si usted tiene que ir a cuadrar el dinero de la caja, usted tiene un negocio. Si usted tiene que ir a hacer una reunión que solamente depende de usted, usted tiene un negocio. Si usted al final del año no sabe cuánto se ganó ni cuál es el rendimiento de su negocio, usted tiene un negocio. Y si usted no sabe cuánto gana por hora o tiene un sueldo igual a un salario igual al empleado de menor ingreso de la compañía tratando de tener una estructura de carga impositiva por debajo, pues entonces usted tiene un negocio. Este conjunto de características, y si no hay esos empleados, son las que hacen posible que los negocios existan, y ahí está el 85, el 90% de las unidades económicas de República Dominicana. Y ahí entonces están las principales debilidades. Cuando hablamos de una empresa, ya los procesos son completamente diferentes. Y cuando hablamos de ese concepto completamente diferentes, históricamente en la década de los 80, de los 70 en República Dominicana, se había escuchado que todas las empresas, una mayoría importante, tenían el nombre del dueño de la empresa como parte de su orgullo. Sí, esas nomenclaturas de los nombres personales son las que primaban en el nombre de las empresas. Ya hoy en día, las empresas que han podido ir evolucionando son aquellas que han podido tener un nombre que reúne las características desde el punto de vista de comunicación corporativa, desde el punto de vista de la comunicación de marketing. El segundo componente que hay que tenerlo claro es que dentro de una organización debe existir una estructura organizacional con un descriptivo de puesto y con una serie de metas establecidas. En una empresa hoy en día, esas estructuras obedecen a políticas y procedimientos y esas estructuras obedecen a presupuestos. Esas políticas, procedimientos, presupuestos se convierten en una suma de indicadores de desempeño que a la vez son los jefes de cada uno de los colaboradores. Entonces, al final, el dueño o el propietario, que deja de ser dueño y propietario, muchas veces en los negocios lo que tenemos es un propietario, hoy en día lo que tenemos es un gerente general. Ese gerente general, simple y llanamente lo que es un director de orquesta, es una persona que articula, es una persona que se desarrolla de manera permanente y es una persona que por necesidad tiene que ser alguien que desarrolle procesos innovadores y tal vez no sea el más creativo, para que no confundamos un tema de creatividad con innovación. La innovación es simple y llanamente mantenerse en un proceso permanente de búsqueda de mejoría de cualquiera de los sistemas o subsistemas o actividades que se desarrollan dentro de la organización. ¿Qué pasa con este elemento? Que evolucionar entre un negocio y una empresa existen lo que se le llaman desiertos. Esos desiertos es similar a la crisis. Hoy en día, el negocio de Vianney, el negocio de Juan Osiris, el negocio de Juan, de cualquiera de los que estamos compartiendo en el grupo, llega un momento en el que se detiene. Y entonces tú decides si tienes un duelo, si tienes un espacio de lloro o si tienes un espacio de reflexión para reinventarte y crecer. Lo que sucede por la mayoría es que al no tener habilidades gerenciales los dueños, entonces esos momentos de crisis lo que generan son desapariciones de organizaciones. Entonces, a partir de ahí, las empresas que logran evolucionar o salir de ese desierto, de esa crisis, son empresas que logran identificar su nuevo norte, revalidar su misión y su visión y sus valores, fortalecer sus esquemas de planificación, evaluar de manera permanente lo que tiene que ver con sus finanzas y, sobre todo,
valorar de manera significativa su gente. Una empresa que no desarrolla a su gente, evidentemente es una empresa que no va a salir de la crisis. Y eso es un cambio de paradigma en República Dominicana. Los dueños de empresas ven las cuentas de banco. Las empresas, los dueños de negocio ven las cuentas de banco y los inventarios. Los dueños, los gerentes generales de empresas ven la gente que tiene dentro y las oportunidades que tienen fuera a través del mercado. Entonces, a partir de ahí, estas 4 crisis nos pueden abrazar y nos pueden generar un impacto negativo que pueden lograr desaparecer. Cuando tú empiezas a desaparecer, cuando tienes 3 meses que tus niveles de venta son negativos. Y cuando digo negativos, es que en comparación al año pasado, los meses han podido impactarte en tus niveles de ingreso y por ende no puedes cumplir con tus compromisos operativos, entiéndase los gastos de la oficina, el personal, la luz, los préstamos, el mantenimiento de tu infraestructura física. Entonces ya cuando usted logra entrar en 3 meses con ese tipo de proceso, usted se avecina a un proceso de crisis más profunda que puede hacer que su negocio desaparezca de manera definitiva y por ende usted no tomó las condiciones del lugar para evitar que eso se dé. Mucha gente, cuando nosotros llegamos en los distintos tipos de organizaciones, lo que me dicen es: estoy cansada, tengo demasiado tiempo en el negocio, no cojo vacaciones, ese hombre no conoce esa palabra, mis hijos me tienen desesperado, ya estoy cansado del tipo de demanda que tienen los clientes. Entonces, ¿qué ha pasado con el COVID? Con el COVID ha sucedido lo siguiente: se ha sumado la falta de dinero o la falta de capacidad de compra que tienen los clientes con esas debilidades. Y aquí vienen 3 elementos que yo quisiera tomar en consideración para que las personas que nos siguen lo tomen en consideración. El punto número 1 es el siguiente. Por lo regular, los gerentes generales que han podido tener una transformación de sus organizaciones para que sean empresas que brinden experiencia de servicio o algún tipo de experiencia, les informo que a partir de ahora los consumidores no buscan experiencia, los consumidores buscan funcionalidad. Y vamos a vernos desde el punto de vista de la sanidad, de lo que está sucediendo ahora. Muchos de los centros médicos en República Dominicana, si ustedes recuerdan, que estaban principalmente en la Avenida Independencia, vemos infraestructura vieja donde el médico tiene muebles antiguos, donde ya ese tipo de modelo de negocios migró hacia el centro de la ciudad y vemos la parte de hostelería con unos niveles de calidad que parecen un hotel, vemos las áreas comunes con una estética y una ambientación interesante, pero cuando usted le da COVID, ya sea en ese centro médico o en el centro médico anterior donde no existía luz y todo lo demás, usted lo que quiere es que le quiten el COVID. Entonces, desde ahí, usted anda buscando un esquema de resolver. Cuando usted va a hacer la compra en el súper, ya hay opciones de delivery. Usted está contratando esa opción de delivery porque usted lo que necesita es que le resuelvan ya. Independientemente de cómo lo van a hacer, si se lo van a llevar en un motor, en un vehículo, en una camioneta, en un camión, usted lo que necesita es que les resuelva. Entonces, hoy en día, los consumidores han sacrificado mucho de la experiencia por la funcionalidad de los productos y servicios que compran. Y eso los bancos lo han entendido muy bien y ustedes se han ido dando cuenta que las aplicaciones móviles se han ido migrando y han ido aumentando, y los mismos cajeros automáticos han ido aumentando la cantidad de servicios, porque la gente en estos momentos lo que quiere es sentirse un poco más seguro, lo que quiere sentirse es un poco más tranquilo y prefiere sacrificar esa experiencia porque sean un poco más funcional. El otro esquema que también ha cambiado es que mucha gente se ha involucrado en construir momentos alrededor de la marca, en construir momentos a nivel comunicacional. Ya les digo que y esa funcionalidad que hablábamos anteriormente se nos ha convertido en una solución racional. Inclusive el público femenino, que siempre ha sido un público más sensible a elementos emocionales, ha ido migrando de manera rápida. ¿Y dónde nos damos cuenta? Aquellas personas que nos siguen,
¿Ustedes van a enviar a sus hijos durante el inicio del año escolar? Entiendo que no, porque ya estamos pensando mucho en la salud del niño, en qué va a suceder, en si trae algún tipo de complicación de salud. Entonces, ya hoy en día esta misma crisis ha hecho que nuestro cliente se vuelva más racional. Y por ende, entonces nosotros tenemos que vincular que todos los elementos que estamos comunicando estén en su mayoría dirigidos a la parte del cerebro, a la parte de la mente. Y por último, la crisis nos ha dejado en evidencia que los números necesariamente ya no son números, de que tenemos que buscar la manera de humanizar los indicadores de desempeño que tenemos. Esta crisis obliga a que todos los presupuestos de todas las compañías necesariamente sean modificados y tengamos que poner posiblemente el año 2020 como un año que no existió dentro de nuestros presupuestos y que va a ser un indicativo posiblemente de una depresión económica debido a la disminución o al impacto que ha tenido el Producto Interno Bruto, a la desaceleración de la economía, a los niveles de tasa de desempleo de la población económicamente activa, a la inversión extranjera, a la disminución de la remesa, a la disminución de las reservas en oro. Entonces, todo ese escenario hace que las empresas de manera natural, si usted logra mantener los números de facturación del año pasado sin endeudarse, sin generar gastos extraordinarios que tienen que ver con prestaciones laborales, con el gasto operativo, usted ha podido salir y sobrevivir durante el año y el periodo de COVID. Entonces, a partir de ahí, nuestras recomendaciones son bastante básicas que se resumen en 5 puntos. Estos 5 puntos nos han permitido, y compartí ahorita con Danetti antes de entrar a esta conversación, en la actualidad nosotros estamos asesorando un rubro donde su principal cliente, que es el 80% de su venta, son los colegios y las escuelas dominicanas. Ya ustedes saben qué significa esa situación. Pues empezamos un proyecto hace 2 meses y medio y gracias a Dios y gracias a una serie de reestructuraciones y medidas, esos 10 negocios que sobrepasan un monto importante de facturación, 6 de ellos están al día de hoy igual que el año pasado en sus niveles de facturación. Entonces, no importa el tamaño de la crisis, estos 5 factores son los que me han ayudado a esos 10 tipos de empresas en distintas regiones del país lograr ser un modelo de éxito de adaptación. Lo número 1, tiene que haber una actitud de reconocer en la situación en la que estamos. Y cuando hablamos de la situación en la que estamos, esa situación es cómo yo soy como jefe, cómo están mis números, cómo están mis almacenes, cómo están mis clientes y cómo están mis capacidades. Esa actitud de reconocimiento va a permitir sincerizar cuál es la situación que usted tiene de cara a afrontar los nuevos riesgos. Número 2, evalúe todo lo que tiene que ver con su estructura organizacional y su gente. Tengo la estructura correcta y tengo la gente que va a adecuarse a estos cambios de estructura, porque la crisis me va a generar un rediseño de las posiciones, no necesariamente la salida de la gente. Y esto sí le doy un caso interesante. Muchas veces tenemos a alguien en la posición de asistente, que es una posición que yo detesto en su nomenclatura, y lo puedo convertir en un auxiliar de cobro. Esa posición entonces me va a generar un desempeño, me va a generar un seguimiento y me va a generar unos indicadores nuevos. Ahora, ¿qué pasó? En mi estructura organizacional, de tener la asistente del gerente general, que era para tomar llamadas, llevarle el vaso de agua, colarle el café, en la misma silla se me convierte en ¿quién? En un auxiliar de cobros. Entonces ya puedo readecuar o mejorar mi gestión de cobro dentro de la organización. Después de que yo tengo el organigrama e identifico las personas correctas para la posición, entonces viene el número 3, que es la visibilidad correcta del negocio. ¿Qué significa eso? Eso es como una foto cuando usted se hace en Facebook o en cualquiera de estas plataformas digitales que buscan mucho el tema de la apariencia física.
usted se hace la foto del cuello hacia arriba y entonces nos damos cuenta que tiene una figura hermosa y bella. Pero cuando vemos la foto del hombro hacia abajo, entonces nos damos cuenta de que su consumo de grasa y de carbohidratos es muy elevado, fuera de hora, y su consumo de azúcares son dignos de una medalla de los Juegos Olímpicos por lo elevado que son. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener la visibilidad de los indicadores correctos. Y ahí la persona más adecuada es el área de contabilidad. Tenemos que exigir que los estados financieros estén acorde con lo que está sucediendo. El elemento número 4 que tenemos que también tomar en consideración es el análisis de los clientes. Nuestros clientes han cambiado, señores. La crisis nos ha cambiado todo. Y esto es un elemento que le pido con mucha insistencia a mis clientes. Los clientes lo primero que me dicen es que yo hacía tal cosa. Estimado cliente, después del COVID, olvídese de lo que usted hacía. El COVID cambió el mundo. Sí, esa actitud de cambio tiene que mostrarse y por ende entonces en los clientes, así mismo como usted cambió como dueño y su negocio cambió, los clientes cambian. Y esos clientes tienen menos dinero para poder comprar, esos clientes ya no tienen empleo en algunos casos, esos clientes se han mudado de establecimiento, esos clientes ya son clientes que generan compras digitales, esos clientes dependen de un tema de remesas que anteriormente no teníamos. Resulta interesante, las remesas han crecido cerca de un 20, un 30% en República Dominicana en periodo de COVID. Ese mismo cliente ya le presta más atención a su salud que a cualquier otro elemento y por ende entonces la transformación del cliente ya se ha dado. Y el quinto elemento, que es el más difícil y se ve muy sencillo y que mucha gente que tiene idea de negocio sucumbe al no poderlo implantar o a no poderlo transpirar, es uno muy simple, señores. Después que usted ha hecho el punto 1, 2, 3 y 4, el punto número 5 es hacer lo suyo, los puntos anteriores y ponerlo a aplicar. Hay que ejecutar los puntos. Muchas empresas mueren en uno de los desiertos que hablábamos anteriormente porque son estructuralmente perfectas, tienen los planes correctos, pero ejecutar las cosas son completamente diferentes a diseñarlas y son completamente diferentes a analizarlas. Entonces, hoy en día, esos planes de negocio de 15, de 20 páginas se han reducido a 2 páginas. ¿Cuáles son? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Si lo estoy viendo de manera correcta y si estoy impactando al cliente. Esos 4 elementos yo tengo que adaptarlo y por ende entonces poder implementarlos no solamente a nivel de mi cabeza, sino que hay que transpirarlo para que la estructura correcta haga posible y pueda mostrar a los consumidores que hemos cambiado y que precisamente hemos cambiado por ello para mantenernos en el mercado. Entonces, Dagnetis, esta ha sido nuestra exposición del día de hoy. La verdad que quedo a disposición suya, de las personas que nos han seguido en esta transmisión a través de Dusi Academy y si hay alguna pregunta, quedamos a sus órdenes. Bien, estamos en espera de que nuestro máster en sonido nos active un poco y escuchar alguna de las preguntas que Dagnetis ha podido levantar a través de las redes sociales. Bien, excelente exposición, Lenín, puntos muy neurálgicos para poder posicionar y tener el negocio de manera adecuada, identificando la diferencia entre negocio y empresa, que a veces los emprendedores o aquel que desarrolla un proyecto no lo tiene de manera clara. Eso fue un punto muy importante. Y sobre la base de tu magistral exposición, de que la crisis se ha agravado a raíz del COVID, es decir, veníamos por un proceso, algunas empresas que no manejaban de manera adecuada
o sea, su proceso interno dentro de la empresa, en cuanto a sus recursos humanos, en cuanto a su flujo de caja y en cuanto a su visibilidad. Y me pareció interesante lo que mencionabas en relación a que el modelo de negocio ha cambiado y la visión de los consumidores. Entonces, sobre la base de las preguntas, más que preguntas han sido valoraciones sobre tu exposición, informando que ha sido de mucho valor, informando que excelente, datos interesantes, que le dejan ese valor agregado a todo aquel que nos está sintonizando o aquel que está conectado, de qué debe hacer a partir de ahora en cuanto al humano, humanizar. Eso me pareció muy interesante, la humanización de la marca, la humanización del negocio, porque si no lo ajustamos a la realidad, posiblemente entonces estamos disociados de lo que está sucediendo. Sí, definitivamente. ¿Qué están haciendo los grandes organismos a nivel mundial? Y cuando de eso hablamos del Banco Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Turismo, se han dado cuenta de que ese capitalismo necesitaba de un componente humano, porque a pesar de que la economía global iba creciendo, pero le estaba dando la espalda a indicadores de sanidad que ante este suceso se ha impactado y hemos perdido millones de vidas, independientemente de los números que hayan logrado las grandes corporaciones en el mundo. Entonces, lograr grandes números perdiendo grandes vidas no es una ecuación saludable a largo plazo para la humanidad. Es decir, han cambiado las necesidades. Sí, definitivamente va a cambiar. Y para que tú entiendas, aquí en República Dominicana hay multinacionales donde sus empleados o sus gerentes y sus directores no han vuelto a la oficina hasta la fecha. Si 6 meses de un director de una multinacional que venda 10.000, 15.000 millones de pesos, es una señal bastante clara de que la multinacional prefiere de que el personal se mantenga en su casa y no ponerlo en riesgo, y los desempeños no han cambiado. El modelo home office ha sido bastante exitoso. Aquí hay una refresquera que empezó en enero, en febrero, el home office antes del COVID. Así que el COVID llegó y ni siquiera ellos se dieron cuenta de que ha tenido un impacto en su modo de operación para atender los consumidores. Mencionabas algo muy interesante que me llamó la atención en relación a la crisis del liderazgo que tienen específicamente ya sea el dueño de negocio o de empresa. ¿Entiendes tú sobre la visión innovadora, sobre la nueva tendencia que debemos abocarnos a un liderazgo disruptivo? Definitivamente. ¿Y por qué te digo esto? 7 de cada 10 empleados les renuncia al dueño, no a la empresa. Entonces, ante un momento de crisis donde los dueños de negocio lo que están haciendo es la disminución de empleados, lo que significa que en su mayoría están tomando la decisión errada. Esa decisión de despedir empleados, si tú la buscas y la analizas, es por 2 cosas fundamentales. Uno, estaban bastante endeudados y prefieren quedarle mejor a los bancos que mantener empleo. Y número 2, su negocio venía decreciendo porque su modelo no se había adecuado, y entonces, como diríamos en el argot popular, esto le puso la tapa al pomo, y por ende entonces toman la decisión de la parte donde no pueden discutir, la parte donde no hay un intercambio de ideas, y por ende entonces vemos estos despidos. Entonces ese modelo de liderazgo inclusive del grupo que se queda, todavía en República Dominicana hay gente que piensa que debe de ver al empleado, que tiene que tener acceso a la pantalla de la computadora, que debe grabar las conversaciones que tiene por teléfono, que tiene que hacer backup de una serie de operaciones para darse cuenta si la gente está trabajando. Eso definitivamente es parte del pasado. Y el que no lo quiere entender, entonces va camino a llevar a su empresa a la tumba y por ende desaparecer en un plazo relativamente corto, que es bueno señalar que antes las empresas podían durar 5 o 7 años para desaparecer. Hoy en día una empresa te puede desaparecer en 3 años, 1 año y tú no darte cuenta.
Y con esto se ha reducido el tiempo para poder salir del mercado. Sí, definitivamente. Para que tú tengas una idea, República Dominicana o América Latina, el promedio que tiene de vida de sus empresas es de 25 años. En Europa, el promedio es de unos 45, 47 años. En Japón es de 100. Entonces, eso te pone en evidencia que el contexto latinoamericano, precisamente por el modelo de liderazgo, tiene grandes retos y el principal era lo que te señalaba, pasar de dueño a gerente general, de ser el centro a ser un elemento articulador. Esas dos cosas, cambiarle en empresarios que han sido exitosos, a mí, por ejemplo, me ha tomado un año viendo resultados. Y el compromiso de que esos resultados puedan verse, trabajar en equipo, procesos, procedimientos, como bien señala, es importante que no se quede en la cabeza de una sola persona, sino que esté documentado. Que esté documentado, así es. Recomendaciones finales, Lenín, a esos emprendedores, a esos dueños de negocio que necesitan pasar a ser empresarios. 3 recomendaciones finales, 3 tips que se puedan llevar para que puedan comenzar a poner en práctica a partir de ahora, frente a todo lo que se está viviendo en este entorno VUCA. Bien, la número 1, que es algo bastante interesante, es poder entender que una idea de negocio es una cosa y una empresa es otra. Y eso la gente no lo logra entender. Si usted es un gran ingeniero y desarrolla nuevas cosas, dedíquese a desarrollar esa nueva idea de negocios mientras otra gente le dirige la empresa. Si usted es bueno dirigiendo empresa, dirija la empresa y busque otra gente que le desarrolle o le mantenga esa idea o ese nicho que usted logró de manera interesante. Número 2, en estos momentos los grandes sueños quitan los sueños. En estos momentos los grandes sueños quitan los sueños. Si su idea de negocio o lo que usted quiere desarrollar, lo que usted quiere cambiar, le permite a usted seguir durmiendo 8 horas y 9 a la semana, su idea no es grande. Su idea es bastante pequeña. Creo que mucha gente que está en nuestro foro se ha dado cuenta que su esposo o su esposa, tú lo ves a las 4 de la mañana con una libreta o cuando tú te levantas y dices, ¿dónde está fulano? Es que está en la habitación contigua, llevando notas, haciendo escritos y todo lo demás de una manera que tú dices, pero tú no descansas. Un gran sueño necesita un gran soñador y un gran constructor y por ende hay que poner muchos ladrillos. Y número 3, que es uno de los consejos más importantes que he podido colaborar con la gente y es un elemento disruptivo. En República Dominicana nos han enseñado que el emprendimiento y el ser dueño de empresa, el fin único es tener. Cuando usted emprende un negocio, cuando su negocio está con una estructura sólida, lo primero que usted se quiere comprar es un gran vehículo, exhibir la bondad económica de su negocio, pero recuerde que usted no tiene la visibilidad correcta, ni los indicadores financieros, ni ha visto los estados. Entonces, ya estamos en una etapa que ha puesto en evidencia que lo principal no es tener, lo principal es ser. Y cuando hablamos de ser, este tipo de interacción, de iniciativa de Arnett y tuya, de Vianney, de Juan Gabriel y del resto del equipo, lo que anda buscando es fortalecer el ser. Lo que anda buscando es fortalecer esas habilidades, lo que anda buscando es fortalecer esa capacidad crítica y esa serie de requerimientos que demanda el mundo hoy en día para poder desarrollar. Y entonces cuando la gente tiene el ser, todavía no vamos al tener. El tener es el resultado del ser y del hacer. Y está demostrado que cuando usted hace las cosas cuando usted es de una manera y hace las cosas de manera consistente, el tener viene por añadidura. Y en el éxito no hay atajos. Grábense eso. En el éxito no hay atajos, no hay caminos cortos. Y el éxito está alimentado de fracasos porque es lo que nos permite acumular experiencia y saber cómo compartir y de cómo celebrar diferencias y de cómo sobrellevar los problemas dentro de una organización. Así es, la combinación del ser, humanización, calidad humana, es importante en esta etapa que estamos viviendo, porque si no somos solidarios, si no nos preocupamos por los demás y no le agregamos algún tipo de información, algún tipo de valor, entonces no tiene sentido. Y estos espacios a través de Ducis Academy y con ustedes los
docentes, los speakers, los conferencistas que agregan muchísimo valor a esta comunidad, que puede servirle de referencia para poder ser mejores personas y mejores emprendedores o dueños de negocio, entre otros. Así que, Lenín, agradecida de poder ser tu contraparte aquí, de presentarte y que pudieras exponer de manera magistral tu tema de gestión de pymes en crisis. Cómo pasar de cero a poder ver la luz en el camino. Ahora, como está pasando en estos momentos, que estamos viendo mucha oscuridad, pero toda oscuridad, al final del túnel siempre hay una luz. Y esa luz la puedes dar tú a través de su asesoría, a través de tu consultoría que tienes know-how en esa área, y puedes impactar de manera positiva a esas empresas que necesiten en estos momentos de tu asesoría, de tu acompañamiento. Así que todos aquellos que necesiten cualquier tipo de información lo pueden contactar a través de Dusis, a través de la plataforma de Lenín, que él con mucho gusto le puede colaborar y le puede ayudar en estos momentos de crisis. Recordando que mañana tenemos en nuestra sesión de conferencias, seguimos con las finanzas. Mañana estaremos compartiendo con Rick Elvis y Juan Osiris, que nos estará hablando de las finanzas, tema que mencionó Lenín de manera puntual. La finanza, cómo sanear esas finanzas. Saber la diferencia entre un balance general y qué es lo que tenemos en flujo de caja, ahora mismo que necesitamos recursos. Así que ha sido todo por hoy. Gracias a todos aquellos que han estado en sintonía a través del Facebook Live. Nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta la próxima conferencia.